Sí. Yo le voy a presentar a Andrea Maza. Ella es una vieja wikipedista, no única persona, vieja wikipedista. Con el tema de que festejamos 6 años de Wikipedia Sí, en Pillamas, es cierto. levantó la bandera uruguaya. Y después fundamos Wikimedia Uruguay. El capítulo uruguayo. Sí, ella era la tesorera. No voy a contar eso. Bueno, sí. Y bueno, Hasta 2016. sí. Hasta 2016. En 2015 no tuve nada. La tenemos con el encefálico y quedé fuera de todo. Y yo llegué un tiempo más. Sí. Y bueno. Casi un ahora, año. Vos te fuiste en abril de 2015 y yo me Sí. fui en abril de 2016. Bueno. Un año. Exacto. Ella ahora está en la comisión que se encarga de elegir los artículos buenos y destacar. Sí, en realidad, ahora vamos a hablar de eso. La diferencia que hay y todo lo demás. Bueno, yo le dejo a él. Está. Antes de empezar a hablar, me parece que de los artículos destacados, me gustaría hacerle una introducción sobre los tipos de artículos que hay en Wikipedia, que hay unos cuantos. ¿Tá? No sé si tienen bien clara la diferencia entre uno y otro. Entonces, me parece que es mejor comenzar desde ahí y ir subiendo progresivamente. ¿Sí? Entonces tenemos el esbozo, el artículo, el anexo, los artículos buenos, los anexos buenos y los artículos destacados. Noten que no existen los anexos destacados. ¿Sí? No es una omisión. No existen en Wikipedia los anexos destacados. Un anexo no puede ser destacado. Eso es una primera diferencia. Estos son los artículos válidos que tenemos en Wikipedia. Bien, ¿qué es un esbozo? ¿Qué es un esbozo? Es algo que nos lleva años de cabeza y todavía no llegamos a definir. Es una cosa que tiene una definición que dice, en Wikipedia un esbozo es un artículo corto. Esto quiere decir que a pesar de cumplir con todas las políticas y ser un artículo aceptado por la comunidad, en realidad le falta información y hay que seguir desarrollándolo. ¿Tá? ¿Dónde está el límite entre lo que es un esbozo y lo que no es un esbozo? Es una lucha que llevamos años tratando de dirimir. ¿Tá? Un esbozo puede ser algo de 2 oraciones, una referencia y una ficha. O podés tener una cosa así de larga y no llegar a decir todo lo que tenés que decir. Si yo hablo de la historia de la biología y le escribo 3 párrafos, seguramente va a ser un esbozo, porque estoy dejando por fuera muchísimas cosas. Depende de qué tan abarcativo sea el tema. Exactamente. Ahora, si yo lo que quiero decir es que hay un asteroide que se llama fulanito de tal y tiene tal órbita, capaz que con 2 oraciones estoy servida. ¿Tá? Lo que sí es... Se aconsejan fusionarlo a veces, ¿no? Sí, a veces se aconsejan fusionarlos cuando son demasiado cortos. ¿Tá? Pero... ¿Existía el mini esbozo, te acordás? Sí, eso iba a decir. Eso mismo. Ahora esto es como lo mínimo que podemos aceptar. ¿Tá? Antes existía el mini esbozo y había plantillas para el mini esbozo y para el esbozo diciendo, bueno, pueden poner y expandir o esto tenemos que trabajar para poder... Había wikiproyectos destinados específicamente a expandir este tipo de artículos. Al día de hoy todo eso no existe más. ¿Tá? En parte es una cuestión de que la comunidad se ha retraído mucho. La comunidad, me refiero a los wikipedistas que trabajamos todos los días, se ha retraído mucho. Somos pocos los que estamos realmente al palo, más allá de que si vos consultás las estadísticas te dicen que hay 10.000, 15.000 usuarios todos los días. Los que están siempre participando y los que participan en las discusiones y los que toman las decisiones son en realidad menos de 150. ¿Tá? Entonces, y los que hacen el mantenimiento también. ¿Eso en Uruguay o en la Wikipedia en español? La Wikipedia en español. Es muy poquito, pero fíjate que tenemos 72 bibliotecarios, de los cuales el 50% no llega a 60 ediciones por año. ¿Tá? Entonces,
realmente la cantidad de manos es muy poca para la cantidad de trabajo que hay. Entonces, uno de los motivos que se dio justamente para eliminar esta clase de clasificación en esbozos y mini esbozos es, bueno, no tenemos tiempo, no tenemos manos, en algún momento alguien lo va a hacer, pero no podemos planificarlo como algo metódico, digamos, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo de lo que puede ser un esbozo más o menos decente. Esto es un asteroide. Ven que tiene apenas 3 líneas, tiene 4 referencias y la ficha. Antes se decía, bueno, un esbozo tiene que pesar más de 600 bytes, ¿no? O tiene que tener, pero 600, esta ficha sola pesa más de 900 bytes. Si yo pongo un artículo en blanco con una ficha, ya cumple el requisito, pero eso no es un artículo. ¿Entienden? Entonces, por eso se dice que los artículos no van al peso. No importa cuántos bytes tenga, sino el contenido que pueda tener. Si yo tengo 3 líneas y tengo 4 fuentes, bueno, está bastante bien. Si yo no tengo ninguna fuente, entonces no tengo un artículo, porque realmente nosotros hacemos mucho énfasis en que todo tiene que estar referenciado. Bien, ¿qué definimos entonces como artículo? Vamos como subiendo en una escalera, ¿no? Pasamos del escalón del esbozo y ahora vamos a subir en un artículo. ¿Y qué definimos como un artículo? Y bueno, cualquier cosa que esté en el espacio principal. ¿Está? Mientras supere la calidad del esbozo, ¿no? Que sea, en general se considera que hasta 6.000 bytes, pero es como yo les digo, todo depende del contenido de esos 6.000 bytes, ¿no? Si son todos fichas, no me va a servir para nada. El espacio principal es aquel espacio en el cual se encuentran los artículos y también en Wikipedia los anexos, ¿tá? Desde hace poco tiempo, antes se excluían los anexos de la cuenta en general. ¿Qué pasa? Cuando uno crea un artículo, esos artículos permanecen en una lista durante cierto tiempo, ¿tá? Hay una lista que los va listando a medida que vos los vas creando, se van poniendo por orden inverso de tiempo. El más reciente arriba y los más viejos hacia atrás, ¿sí? Al principio esos aparecen en amarillo, hasta que pasa un usuario que se llama verificador, que es el que puede revisar el artículo y ver, si este es aprobable, este no, ¿sí? Lo marco para destruir o le doy el visto bueno. ¿Cuál es el problema? Que esa lista, pasado el mes, el amarillo desaparece y todos quedan como verificados. Entonces ya no es tan sencillo de poder identificar si son o no son, si tienen calidad, si no tienen calidad, si es un plagio o no es un plagio. Igual se puede seguir revisando hacia atrás esa lista, pero es interminable. Ustedes piensen que por día se crean cientos de artículos en Wikipedia. ¿Está? Igual se pueden consultar categorías especiales, que son categorías de mantenimiento, en donde uno puede entrar, por ejemplo, si se le pone plantilla de que le faltan referencias, o de que le falta estructura, o ¿no? Uno puede entrar ahí y seguir revisando y mejorando los artículos. Luego tenemos la otra categoría. Hablamos del artículo, pero ahora vamos a hablar del anexo. ¿Tá? Técnicamente, en Wikipedia se llama información de soporte enciclopédico. ¿Qué es la información de soporte enciclopédico? Es una de esas zonas oscuras, grises en Wikipedia que, ¿no? Cuando nosotros al principio, cuando se creó la comunidad, no necesitábamos tantas reglas y nos basábamos más en lo que es, nos importaba más lo que no es. ¿Tá? Entonces, en general nosotros le decimos información de soporte enciclopédico a lo que son, por ejemplo, tablas largas, larguísimas, resultados de partidos, resultados de carreras, resultados de premios de algún artista, ¿no? La discografía de un artista, la cantidad de películas, esas que son la cantidad de libros de un autor, tablas de contenido, eso generalmente va para un anexo. ¿Tá? Listados. ¿Pero cuál es el problema con los listados?
Bueno, que normalmente la gente hace listas crudas, pero no le agrega más nada. ¿Tá? Y nosotros lo que decimos es que para que pueda hacer un anexo, además de tener una lista, yo tengo que poner algo más de información. Si yo estoy hablando, por ejemplo, yo quiero hablar de los faros de Montevideo, del Uruguay, tengo que decir, no me alcanza con decir faro tal, faro tal, faro tal, sino faro tal, ubicado en tal lugar, tantos metros de alto. Eso lo convierte en información de soporte enciclopédico. Pero si yo solo digo, tengo una lista de faros. Pero antes de que existieran los anexos, yo me acuerdo que muchos artículos se borraban por un enciclopédico por ser justamente una tabla. Exacto. Entonces creo que los anexos se crearon justamente para darle cabida a ese tipo de artículos que vos decís. Claro, pero de hecho incluso ahora en los anexos vos tenés que tener, además de la lista, algo de información y referencias, porque sigue siendo un artículo. Es un artículo especial, pero sigue siendo un artículo. ¿Entendés? Son carreras, año, lugar, no solo la lista de... Exactamente, o si, por ejemplo, yo que sé, es un cantante, vos además de la lista de long plays o de canciones o lo que sea, tenés que dar algo de información, si no sigue siendo una lista. Y las listas no están permitidas en Wikipedia. Acá tenemos un anexo, habla sobre puertas de autos, y entonces tenemos la lista de las tablas, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, los modelos de autos que usan las puertas, este tipo de puerta, a la de mariposa, ¿sí? Tenemos una descripción de lo que es el modelo de la puerta, y ahí del auto, y tenemos la imagen del auto. Esto es una tabla, pero es soporte enciclopédico. Si yo quisiera solamente una lista, tendría una lista de modelos, pero además hay información. ¿Sí? Bien. ¿Qué se considera material no aceptable para que sea un anexo? Guías de uso, artículos periodísticos, definiciones, ensayos, foros, listados, tablas, pero listados crudos, solamente la lista o solamente la imagen pegada, que también hay, ¿sí? Citas, bueno, por supuesto que material con derecho de autor, esto ya ni siquiera tendría que estar en Wikipedia, ¿no? Eso me imagino que ustedes ya lo saben, lo doy por sentado de que... Entonces, esos artículos que nosotros teníamos en el espacio principal, ahora los podemos convertir en algo mejor. ¿Sí? Tenemos, la mayoría de los artículos en Wikipedia no tienen ningún tipo de estrella ni de calificación ni nada. Son artículos comunes que están allí todo el tiempo. Tenemos, dice acá, esto está tomado de hoy, hay 0,08% de los artículos de Wikipedia son artículos destacados, que es la máxima calidad, 0,08%. Ni siquiera llega al 1%. ¿Tá? Y hay 3.232 artículos buenos. Artículos buenos como el paso intermedio antes de llegar al artículo destacado. Es un 0,23%, igual es bajísimo el porcentaje y es muy bajo en comparación a otras Wikipedias. ¿Tá? ¿Por qué? Bueno, por varios motivos. El primer motivo es porque es sumamente trabajoso llegar a redactar un artículo que tenga la calidad y la extensión que se requiere para ser calificado como tal. ¿Tá? En segundo lugar, porque hay algunos temas que son particularmente escabrosos, porque son muy especiales, porque se necesitan especialistas en la materia que puedan evaluar el contenido y no siempre hay. ¿Tá? A veces son muy limitados. Por ejemplo, yo edito en el área de astronomía, donde hay 2 o 3 usuarios como mucho, que son los que pueden revisar el artículo con propiedad. O sea, una revisión de ortografía y gramática la hace cualquiera, pero una revisión
desde el punto de vista científico ya no es tan sencillo. ¿Tá? Entonces, esas son cosas como que van minando las posibilidades de obtener los artículos, pero igual de todas formas siempre alguna posibilidad puede haber, ¿no? La diferencia entre los artículos buenos y los artículos destacados es que en el artículo bueno no hay, digamos, no hay lo que se llama administradores, ¿sí? En los artículos buenos se denomina el artículo, yo escribo un artículo que me parece que está bien, que está bárbaro, que cumple con los objetivos, y entonces lo presento, lo nomino. Y otro usuario que ya tiene un artículo bueno o que tiene un artículo destacado es el que me va a revisar el artículo y me va a decir, esto está bien, esto está mal, o tenés que trabajar acá y me lo dejan en espera 5 días para que yo lo pueda presentar y me lo pueda aprobar, ¿sí? Son las 3 posibilidades, o te lo rechaza, o te lo aprueba, o te lo pone en espera. Y la espera no puede ser mayor a 5 días, porque si no, no es justo para nadie. No puede estar ahí esperando 2 meses a que yo le diga que está bien o que está mal. Hay algunas cosas que realmente, como todo, siempre han traído un poco de tirantez. Por ejemplo, dice la primera oración. Tiene que cumplir con las siguientes cosas, ¿no? Primero, estar bien escrito. Y esto es un problema. ¿Qué significa bien escrito? ¿No? Porque fíjense que lo define como tener una prosa convincente y es comprensible para los lectores no especializados. Con la segunda parte estoy de acuerdo. Tiene que ser comprensible para todos porque nosotros tenemos una de Wikipedia. No queremos convencer a nadie. ¿Y qué quiere decir una prosa convincente? Punto de vista neutral no iría como convincente, ¿no? Pero no es lo mismo, no es un sinónimo. ¿Tá? Siempre estas son cosas que parecen como que traen siempre una aspereza, ¿no? Porque para mí puede ser súper convincente y vos no entender nada. Yo qué sé, no sé, ¿no? Dice, sigue una estructura lógica en forma de introducción que resume el contenido del artículo seguido de los diferentes aspectos relacionados, organizados mediante un sistema jerárquico de secciones, particularmente en artículos largos. En realidad lo que nosotros pretendemos es siempre al principio tiene que haber una introducción y esa introducción tiene que ser una especie de resumen del resto del artículo. ¿Tá? Yo lo que recomiendo normalmente es escribir 1 o 2 oraciones por cada sección del artículo. Yo sé que no es fácil, ¿tá? Pero es como la medida ideal. Si yo escribo mucho más, se me alarga demasiado la introducción y pierdo el interés de la persona, del que está leyendo. Entonces no se olviden que todo esto es para que alguien lo pueda leer. Si yo se lo hago demasiado pesado, el tipo no lo va a leer. ¿Tá? Y por el otro lado, si yo lo hago demasiado escueto, no estoy cumpliendo con la idea de dar un panorama general de lo que estoy diciendo. ¿Entienden? Carece de faltas de ortografías y gramaticales. Bueno, esto es una ecuación, esto es una condición sine qua non. No pueden haber artículos buenos ni destacados con faltas de ortografía. Ni gramaticales tampoco. O sea, vos no puedes leer algo que es una incoherencia total. Y ha pasado de que hayan artículos destacados en la portada y vos lo vas a leer y es una traducción automática. ¿Tá? Sigue el manual de estilo de Wikipedia. Esto también es una condición importante. Nosotros tenemos una serie de formatos que nos dicen cómo se deben escribir los números, cómo se deben escribir las comas, cómo se deben escribir los títulos, cómo deben ir las referencias y todo eso se debe cumplir, sí o sí. La jerga o los términos térmicos necesarios están brevemente explicados en el mismo artículo o se proporciona un enlace a otro artículo específico. Esto también es importante. Bien, es preciso con los hechos y verificable. Esto es fundamental. Si yo todo lo que escribo en el artículo no tiene fuentes, no puede ser artículo bueno. O si tiene una fuente que está de adorno. ¿Qué quiere decir una fuente que está de adorno? Bueno, que lo que dice la fuente no es lo que está escrito en el artículo.
puede pasar o que se tergiverse o que simplemente se pone la fuente ahí, pero en realidad no se utilizó para construir el texto. ¿Tá? Si la fuente no condice, si la fuente no funciona, o si no hay fuente, el artículo no puede ser ni bueno ni destacado. Yo tengo que escribir, no puedo escribir basado en el aire ni en mi propia experiencia. Tengo que apoyarme en algo. ¿Sí? Y esas fuentes tienen que ser fuentes fiables. Si yo estoy escribiendo de un planeta, no voy a ir a buscar un diario para escribir el artículo. ¿Se dan cuenta? Tiene que ser una fuente que sea concordante con lo que yo estoy escribiendo. Debe ser amplio en su cobertura. Este es otro punto que es un punto de discusión. ¿Qué quiere decir que sea amplio? No sé. ¿Cuál es la diferencia entre que sea amplio y, como dice el artículo destacado, que sea una cobertura exhaustiva? Esas son las zonas grises en donde, no sé, podemos negociar. ¿Se dan cuenta? Pero hay cosas que son innegociables. La ortografía y las fuentes no son negociables. Ni que hablar de encontrar un plagio o un copia-pega en un artículo destacado, ¿no? Uno de los errores más comunes que yo he visto es que la gente tiende a incluir en la introducción cosas que después no desarrolla. Ese es un motivo para rebotar el artículo. Todas las ideas tienen que estar desarrolladas. Y si no las puedes desarrollar después, creale una sección abajo y sacalo y mándalo para abajo. Pero en la introducción no puede estar. Son como reglas muy básicas. Por supuesto que tiene que seguir el punto de vista neutral y tiene que ser estable. ¿Qué quiere decir que sea estable? Que no haya guerras de ediciones mientras vos lo estás presentando, porque nos ha pasado. No pueden haber tampoco carteles de mantenimiento. ¿Tá? Imagínense que lo van a presentar y tiene un cartel así arriba que dice: este artículo está en desarrollo. Bueno, si está en desarrollo, estimado, terminalo y cuando lo termines le sacas el cartelito y lo presentás. Siempre hay que presentar para que sea... Sí, vos no tenés que hacer una nominación. No sabía, pensé que eso se... No. Lo revisaban No. y te mandaban a avisar. No, eso es una cosa interesante. Siempre vos tenés que nominarlo para que sea evaluado. ¿Tá? En el caso de los artículos buenos, generalmente el que nomina es el redactor principal. ¿Tá? De hecho, es lo que se recomienda. ¿Por qué? Porque si yo te voy a revisar tu artículo, ¿sí? Yo quiero estar segura de que la persona que me contesta del otro lado es la que consultó las fuentes, es la que conoce el tema, es la que escribió el artículo y por lo tanto, si yo tengo alguna duda sobre el tema, me va a poder contestar o lo va a poder arreglar. ¿Entendés? Pero si tú sos una persona, ponele, vos le escribiste el artículo y él es el que lo nomina, si yo hablo con él, yo no sé si él está en condiciones de hacer los cambios necesarios. Porque siempre... Me pasó algo interesante con uno del segundo, creo que fue con el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable. Sí. Que yo dije, bueno, voy a empezarlo porque no estaba. Hice toda la parte histórica, la foto, todo eso, y a los 2 días apareció una persona, otro wikipedista, que se ve que conocía más, porque yo de biología no sé mucho. Entonces le puso toda la parte de los aparatos nuevos que habían incorporado, imágenes de microscopio y más historia en ese tema, y quedó un artículo impecable. Pero ya te digo, yo solo me remití a la parte histórica, claro, porque no conozco la parte de los temas del funcionamiento, claro. Pero eso, en ese caso, sería como, lo tendría que presentar capaz que... No, eso se puede negociar, o sea, o podés hablar con la persona y atender los dos, o sea, si los dos están atendiendo las solicitudes a la vez, no hay problema.
¿tá? El asunto es que la persona que conoce el tema esté al tanto, porque si lo nomina él y vos no estás enterada, ¿tá? ¿Quién va a atender? ¿Quién va? Porque siempre, es casi seguro que siempre alguna cosita para corregir hay. Porque siempre hay una persona, ustedes no se olviden, vieron que eso de que una persona lee y otra persona lee de una manera diferente y a veces a vos te pasan cosas por alto que la otra persona sí lo puede ver. Entonces, ¿se aconseja que lo presenten los dos en conjunto? en ¿Cómo se puede hacer eso? En este caso, si lo hicieron las dos personas, yo te diría que lo presente uno y que ponga, cuando presenta, también con colaboración de fulanito o lo que sea. No es lo más frecuente. Generalmente lo presenta el que tiene mayor cantidad de contribución en el artículo, que no es lo mismo que ediciones. Porque las ediciones pueden ser corregir una falta de ortografía, 2, 3, 5, 10, ¿tá? Pero el que escribió la mayoría del artículo puede ser otra persona. ¿Entienden? Bien. Normalmente se recomienda que tenga imágenes, pero no es privativo. O sea, si no tiene una imagen, algo gráfico, alguna ilustración, no te lo van a rebotar por eso. Probablemente te lo reboten por un montón de cosas antes que llegar a eso. ¿Tá? Siempre se pide porque, bueno, porque es como que está más lindo, estéticamente queda mejor, qué sé yo, pero no es un requisito para que sea bueno o destacado. ¿Tá? Y las revisiones son 1 a 1. Ya les digo, el que revisa es otro usuario que ya tiene aprobado un artículo bueno o destacado. Mira las referencias y son cualquier cosa. Para eso hay una plantilla especial, una plantilla citas, que si vos la ponés, tiene un formato, tiene título, autor, ¿no? Enlace, todo prolijito. Referencias al pie. Las referencias siempre tienen que aparecer referencias en la parte de abajo de la hoja. Es fundamental que las referencias tengan el formato adecuado, ¿sí? Para eso está la plantilla citas, que la pueden llenar sin ningún problema. Además, cuando van a editar, hay una ventana donde permite agregar la cita automáticamente. Y, sobre todo, que la fuente va detrás del signo de puntuación, no delante. Ese es un error sumamente frecuente que vos ves, referencia, coma. Entonces, cuando mirás el artículo te queda un espacio en blanco. O ves la palabra, ¿no? Referencia, punto. O referencia, paréntesis. Eso realmente está mal porque rompe con la línea del artículo. Estéticamente queda mal. Parece que todos los patrulleros se olvidaron de que algún día ellos empezaron también por algún lado. Y que no hay que morder a los novatos. Eso no, ¿qué es eso? No saben lo que es eso. Igual hay buena, yo digo, rescato. Hay buena gente. Un tal creo que es Muñoz, me apellido, Gustavo, así. Raulete Muñoz. A mí por ejemplo, las fotos que yo las ponía solo Sí. en el cuadro con toda la información Sí. y la ubicación en el mapa, todo, digo, ¿cómo haces esto? Le puse así directamente. No es fácil, me ponés así y le puse muchas gracias por ayudarme. Sí. Muchas gracias por tus palabras, le decía a Fernando, era un respeto a aquello, pero Claro. pero a mí me ayudó un montón. Es que hay patrulleros que son muy buenos y hay tutores que son excelentes, sumamente pacientes, pero son así, ¿no? Pero hay otros que no. A mí no me lo quieren Rebotar. nada borrar. El primer paso es revisarlo que te lo vamos a borrar. Bueno, pero no hay que rendirse. Pero vos sabés que no, yo he tenido gente que ha presentado artículos destacados y que, por ejemplo, no le pone enlaces internos. Y vos un artículo sin enlaces internos no lo podés presentar. Pero por motivos obvios. Además de que es importante para que el otro pueda entender el concepto, simplemente por una cuestión estética. Todo en gris. ¿No? Bien, esto mismo de los enlaces internos. Muchas veces la gente quita los enlaces en rojo de los buenos y los destacados o les pone enlaces a otras Wikipedias
porque así queda estéticamente más lindo, todo queda azul. Grave error, porque justamente lo que yo estoy promoviendo cuando yo hago es una invitación a que vos puedas editar. Entonces, ¿para qué le voy a poner todo? ¿No? Peor que vos le pongas un enlace a otra en Wikipedia, porque yo lo veo en azul y entonces pienso que el artículo ya existe. Y el artículo no existe, porque, ¿no? Por lo menos en esta Wikipedia. Entonces, como que es peor, estás cortando la posibilidad de que alguien te pueda crear ese artículo en el futuro. Y además que es un enlace externo dentro del artículo. Sí, o sea, está mal por donde lo mires, ¿entendés? Pero el problema principal es ese, que vos te inhibís de crear el artículo porque pensás que ya existe, porque no lo ves de otro color. Y ese es un problema. Bueno, y después el asunto de los recuadros y todo lo demás. Hay una página que yo ayudé a desarrollar. Yo tengo que decir que realmente soy culpable y dentro de lo que es la revisión yo soy de las que más exige, o no me odien. Esta es una lista de algunas de las cosas que nosotros con más frecuencia vemos que la gente comete, errores que la gente comete cuando presenta artículos buenos. Y entonces creamos esta página que se llama Wikipedia Millón. ¿Qué quiere decir Wikipedia Millón? Wikipedia Millón quiere decir que no hay ni una posibilidad en 1.000.000 de que vos, cometiendo estos errores, puedas tener un artículo bueno. Eso es. El atajo es SAB. No, Wikipedia SAB. SAB es... ay, por favor. Sobre artículos buenos. Selección. Selección de artículos buenos / M millón. ¿Qué quiere decir eso? Que si tu artículo entra en 3 o más categorías de estas, seguramente nunca va a ser aprobado, hasta que no lo arregles, por lo menos. Primer problema. La gente tiene la tendencia... La manera más fácil de conseguir un artículo bueno destacado es traducir desde otro idioma. Con frecuencia traducen desde el inglés. Y el problema es que se olvidan de que Wikipedia en inglés, el pasado que nosotros usamos como pasado simple, para ellos es el pasado con voz pasiva. Entonces, cuando vos haces la traducción, te da una traducción que no es natural, porque está todo hablado en voz pasiva. Ha hecho, ha venido, ha saltado, ha corrido, ¿no? Cuando vos lo que querés decir es corrió, saltó, voló. Y esa es una diferencia muy importante, porque cuando vos lo lees, realmente el artículo no parece natural. Comas entre sujeto y predicado. Esto yo es algo a lo que no le doy mucho valor, pero que también es una deficiencia de la traducción al inglés y es muy frecuente. Gerundios de posterioridad. Esto es como una enfermedad de Wikipedia. Escaló la montaña descendiendo 3 días más tarde. Esto estaba por todos lados. Excesiva reposición del sujeto. Esta es otra consecuencia de la traducción de Wikipedia en inglés. Porque en Wikipedia en inglés no existe el sujeto omitido. Entonces están todo el tiempo, he, she, no sé qué. Todo tiene que ser con o si no, el cantante, ¿no? O ella, o él, todo el tiempo. En Wikipedia en español eso suena artificial, enlentece la lectura y se te la vuelve una sopa. Realmente no es agradable de leer. Por eso yo diría que con el punto 1, que es la voz pasiva, y con la excesiva reposición del sujeto, ya tenés 2 pasos para ser rechazado. Así. Las traducciones automáticas que no fueron corregidas, eso ni siquiera se menciona. Pasa con frecuencia, sobre todo en artículos de música, donde citan las palabras que dijo el artista, no sé qué, y lees la traducción y es cualquier cosa. Traducción sin sentido. Este es otro error muy frecuente, y este no viene de Wikipedia en inglés, que es la falta de concordancia. A veces te hablan de él y la siguiente palabra es un la. ¿No? El sujeto es él,
pero te dicen un femenino. O te hablan del plural y te escriben en singular. Esto es el error de concordancia de sujetos o de verbos es muy, muy frecuente. Hay que leer muy bien las páginas para darse cuenta. La canción vendió 1 millón de copias durante 2010, lo que lo convirtió, pero si es la canción, no puede ser lo, debe ser un la, porque es la canción. Esto es porque la persona que lo venía escribiendo pensó en el sencillo. ¿Se dan cuenta? Y esto es sumamente frecuente. El exceso de usar el mismo está relacionado con el punto 4, que es la excesiva reposición del sujeto. Todo el tiempo, para sustituir al sujeto, dicen el mismo, la misma, la cual, el cual, ¿no? Todo eso es un trabajo fino. Ya estamos hablando de hilar bien fino acá. Esto por sí solo es motivo de rechazo. Ausencia de correcciones de los problemas que ya se señalaron antes. Muchas veces un artículo es nominado varias veces. En la primera nominación se le hacen alguna serie de revisiones y se rechaza el artículo. Y en la siguiente revisión quedaron cosas que no se revisaron o no se corrigieron. Eso es motivo de rechazo, por sí solo. Porque si yo me tomé el tiempo de revisarte el artículo, lo menos que espero es que usted tome el tiempo de corregirlo. Muchas frases cortas separadas por punto y coma, eso enlentece la lectura en general. Muchas veces un tema que puede ser motivo de rechazo es que te falte, por ejemplo, una sección de críticas en una empresa, o de polémicas, o de controversias en una empresa, o en una biografía, por ejemplo, de un político. No conozco ningún político que tenga una biografía inmaculada, que no haya metido nunca la pata. Es así, ¿no? Siempre tiene que haber una sección, digamos, que sabemos que hay, de críticas, ¿no? Entonces, para mantener el punto de vista neutral, si vos me decís que está todo inmaculado y que no tenés ninguna crítica, yo desconfío. Falta de introducción, que no tenga referencias, ni más está decir que si tiene plantilla de mantenimiento, tampoco. Que tenga faltas de ortografía. Y, yo qué sé, me ha pasado de ver artículos que tienen 1 o 2 oraciones por cada sección. No, eso no está, ni empezaron a desarrollarlo siquiera. Estoy diciendo que hay artículos que han estado años con cada abiertas. Años. Ahora se cortó, a partir de hace 2 años más o menos, decidimos cortarlo y el plazo máximo son 6 meses. A partir de los 6 meses, con los votos que haya, se toma una decisión, porque si no estaríamos eternamente. Y además es frustrante para la persona que presenta el artículo y además tú no puedes estar años pendiente del comentario que te venga a hacer una persona. ¿No? Todos tenemos vida, todos tenemos cosas que hacer, entonces no tenía mucho sentido. Y tenemos este otro sistema que es el sistema BCAD. El sistema BCAD tiene una parte que es parecida al sistema CAD, en el cual hay un periodo para revisar, hay un periodo para que tú hagas comentarios, ¿sí? Hay un periodo para que se revisen las fuentes y demás, y excedido los 5 meses, automáticamente se abre una votación. O sea que es como un sistema mixto. El otro era solo por argumentos, y este tiene argumentos, pero después también tiene la parte de votación. ¿Tá? Por ahora sobreviven los 2 sistemas, se suponía que al año iban a quitar uno de los 2, iban a hacer una votación, la votación nunca se hizo, se ve que nadie se acordó tampoco, pero bueno, por ahora sobreviven y nadie se ha quejado. Criterios generales para obtener un artículo destacado. Fuentes fiables, fundamental. Como todo en Wikipedia, si no tiene fuentes, no sirve. Y en este caso, además, tienen que ser fuentes realmente reconocidas, porque yo no me puedo basar en un blog para escribir un artículo destacado. ¿Tá?
La única vez en la que se aprobó, o que yo sepa que se aprobó un artículo destacado, siempre fueron casos en los que, por ejemplo, hay un autor que habla de sí mismo sobre alguna situación. ¿Tá? Por ejemplo, en un artículo que me aprobaron a mí, había un astrónomo que estaba hablando del descubrimiento de un planeta en primera persona. No, porque yo cuando descubrí el planeta no sé qué, ¿tá? Pero era un blog personal de una persona, de un científico. ¿Sí? Pero no estamos hablando de un crítico de arte o del blog del ABC o esa clase de páginas no son permitidas en Wikipedia. No se toman en cuenta, por más que digan que sí, que lo de las personalidades, no es cierto. Las cosas son así, no es cierto. Todo lo que sea blog es rechazado. Verificable, toda la información tiene que tener sus fuentes y tienen que ser fuentes fiables, tiene que ser neutral, esto es relativo. Y ahora viene el punto que siempre causa una confrontación, que dice, es completo, extenso y profundo. Completo, no obvia hechos, aspectos y o detalles importantes. Vaya a saberse uno cuál es un detalle importante para un artículo. Tiene una extensión adecuada, concentrándose en el tema que trata sin perderse en detalles innecesarios. Vaya uno a evaluar cuál es un detalle innecesario en un artículo destacado. Trata de los temas con profundidad adecuada al nivel de detalle del artículo. ¿No? Siempre estamos como en esa zona gris. A veces sí, a veces no sé. Tiene que cumplir las mismas características que, por ejemplo, el artículo bueno, tiene que tener una introducción al principio, tiene que estar bien clara la introducción, tiene que tener una tabla de contenidos, no tiene que tener enlaces a páginas de desambiguación, y eso es importante. Bueno, lo de las guerras de ediciones y todo lo demás, eso es más que obvio. ¿Tá? Hay temas en estos momentos que nos están dando muchísimo trabajo en Wikipedia en español, que son los que tienen que ver con Cataluña y todo lo que tiene que ver con el entorno catalán. Realmente uno le parece que no, pero definir lo que es una fuente fiable, cuando estamos hablando de temas catalanes, de cultura catalana, del país catalano, ¿no? Hace poco se armó una también en el café por Antonio Gaudí, porque era catalán, y aunque hay fuentes en español que lo llaman como Antonio, la persona que escribió el artículo lo trasladó a Antoní, porque lo quería nominar a destacado, y decía que como él nació en Cataluña, el nombre tenía que estar en catalán. Y se armó una que estuvieron como un mes discutiendo a ver si ponían Antonio o Antoní. Wikipedia en español tiene esos problemas que por ahí Wikipedia en alemán no los tiene, por eso vos ves que la Wikipedia en alemán crece a ritmos agigantados y toda la energía que se invierte en discusiones de la Wikipedia en español, yo creo que ninguna otra Wikipedia ni cerca. No, pero aparte la Wikipedia en catalán tampoco tiene ese problema porque ya lo solucionaron muy simplemente. Todo está en catalán, todo es catalán y ya está. O sea, no son españoles, son catalanes, ¿no? Para eso está claro. Ellos lo solucionaron muy simplemente, ¿no? Pero claro, y además los problemas que vos ves entre el catalán y el valenciano, por ejemplo, también están todo el tiempo. Y bueno, vos te estás metiendo ahí en un mejunje histórico que vos decís, yo no tengo nada que ver, pero me llueve, ¿no? Y son así. Entonces, claro, justamente una de las cosas que se decía es, bueno, ¿y qué fuente usamos? Usamos la fuente, ¿qué fuente es fiable en algo que tiene que ver con Cataluña? La fuente de los españoles va a estar en español, la fuente de los catalanes va a estar en catalán. ¿Y cuál es menos fiable o cuál es más fiable? Y yo qué sé. Definir lo que es una fuente fiable en algunos términos puede ser algo muy complicado. Pero el título del artículo tiene que ser uno solo. Sí, pusieron Antoní y entre paréntesis también Antonio.
Pero el título del artículo, lo que se está peleando es el título del artículo. El título tiene que ser uno solo. ¿Tá? Pasó hace años también con el tema de Papá Noel. Sí, pero es que las discusiones baladíes que tenemos en Wikipedia solamente las tenemos nosotros. Un mes discutiendo en el café a ver si se tiene que llamar Papá Noel o Santa Claus. Ahí quería llegar. El asunto es otro. La Real Academia Española, no sé qué, es conservativa de la lengua y lo que decimos, la SASALE, claro, la Academia de la Lengua, que no estamos en España, ¿tá? Nosotros tenemos ASALE en Uruguay, en Argentina, y lo que nosotros decimos como ASALE es, bueno, pero el español es una lengua viva, está en permanente cambio, entonces tú no me podés decir que solamente se usa la forma de España, porque la forma de España son no sé cuántos millones, y todos los demás somos 660 millones que usamos el español todos los días, y el español cambia, porque es una lengua que está en uso. Entonces, si nos agarramos a la SALE como palabra santa, a la RAI como palabra santa, nos estamos negando el uso verdadero que se le da al idioma. ¿No? Entonces, te empezás a meter en discusiones que son... Yo he tenido graves y serios problemas con el problema de la P en septiembre. Porque yo escribo septiembre porque soy uruguaya y en mi país la P no se utiliza. Aparece como falta en Wikipedia. Ahora no. A mí me aparece como falta. Aparece marcado cuando a mí, yo escribí entre los artículos destacados que había escrito, había uno que constantemente me cambiaban la P. ¿Tá? Yo ponía septiembre y siempre alguien iba y me cambiaba la P. Y yo lo devolvía y decía, no, no es un error, no es una falta de ortografía, está bien escrito. Entonces, alguien, un chileno penquista, argumentó, dice, no, bueno, pero nosotros en realidad esto es una enciclopedia y nosotros tenemos que hablar en forma culta. Y yo pregunto si yo soy inculta. No, dice, bueno, lo contrario de culto es vulgar. ¿Entonces me estás llamando vulgar? ¿No? No, incluso yo escribí el artículo 21 de septiembre y tuve que ir a la esquina de 21 de septiembre y a Yauri y sacarle una foto para que no me le cambiaran el título al artículo. Parece tonto, pero es así. Porque no, porque la P, pero la P no está, la calle no se llama así. ¿Me entienden? Entonces es realmente un problema cultural. Pero que yo tenga lo que ellos llaman un uso minoritario no quiere decir que la forma que yo estoy hablando esté mal. Esto está en grande. Bien, acá tenemos un pequeño pantallazo, así someramente, de los primeros artículos destacados. Hay 1000, o sea que no me iban a entrar en toda la pantalla, pero como para que vean, no hay tantos como en artículo bueno, que hay muchísimos. Y bueno, igual de la misma forma en que los artículos destacados, en la misma forma en que los artículos buenos pueden dejar de ser buenos, los artículos destacados pueden dejar de ser destacados. ¿Cuál es la...? me faltó una pantalla. ¿Cuál es la característica de la revalidación? Que necesita 6 votos, al igual que para seleccionarlos. ¿Tá? ¿Cuál es el inconveniente? Que acá no se puso la limitación que se puso la otra vez de 6 meses para aprobar un artículo bueno. Entonces estos pueden estar meses y meses. Fíjense que este artículo fue nominado para ser revalidado, para quitarle la estrella, el 3 de julio del 2017. Ayer cumplió un año. ¿Tá? La nominación. Por suerte... Sí, porque justamente ayer, cuando cumplía el año, alcanzó los 6 votos, entonces yo no tenía seguimiento y ni bien, fíjense que el usuario votó 19:02 y 21:44 yo ya fui a cerrarlo. ¿Tá? Se pone una plantilla de aviso de 3 días
para darle tiempo a alguien más que quiera argumentar algo, pero después de un año de la candidatura abierta, ya está. ¿Qué habla ahora? Claro, ya está. O sea, ya, si no lo arregló en un año, está. Pero normalmente lo que sucede son artículos que son, fíjense que este artículo fue elegido el 27 de agosto de 2006. Cuando se eligieron, eran, como dice el compañero, solamente eran por votación. Votaban, está bueno el tema, me gusta, no sé qué, todos votaban y se aprobaba el artículo. Y hay artículos que no tienen introducción, que no tienen referencia. Puedes encontrar que no tienen una sola referencia en todo el artículo, porque en aquella época ni siquiera se usaban las citas al pie. Y como no se han ido actualizando... ¿Y eso será solo en la Wikipedia en español o esos plazos también en otras Wikipedias? No, todo se da solamente nosotros. Claro. Solamente No, nosotros. en todas las áreas, por ejemplo, en el nivel de posgrado en la facultad están 8 meses para corregir un trabajo. Sí, pero nosotros... Sí, no, pero ¿sabes qué pasa? Claro. Uno no sabe qué hiciste, ¿entendés? Ya no sabes si estaría bien, mal, tan horrible que nunca te contestaste. Sí, capaz que ni te acordás que lo entregaste y te llaman, ¿esto qué? No, realmente nuestro problema es endémico. Nos alcanza en todas las áreas, ¿tá? Ya les digo, tenemos pocas manos y además, que somos pocos, nos peleamos todo el tiempo. O sea, ¿para qué vamos a decir que no si sí? ¿No? Entonces, eso nos enlentece muchísimo. Y el tema también es el detalle. Si vos revisás algo con mucho cuidado, te lleva mucho tiempo. Acá esto es solamente para presentar, o sea, se los pongo al final para hacer un cierre. Yo cuando empecé les dije que yo era ACAD. ACAD significa Administrador de Candidaturas a Artículo Destacado. Los artículos buenos no tienen ACAD, solamente son para artículos destacados. Alguien en algún momento decidió que era el mejor sistema, es importado de otra Wikipedia. No es un cargo, no sé bien qué es, no son permisos, no son nada, pero sí tenemos la responsabilidad de abrir y cerrar las candidaturas, ¿sí? Abrir las votaciones cuando corresponde o cerrar si se alcanzó el mínimo de votaciones o de participaciones, ¿no? No decidimos si es bueno o no, no decidimos si es destacado o no. Eso le corresponde a las personas que argumentan en las candidaturas. Yo lo único que hago es ver si están los votos, ver si están los argumentos y cerrar, nada más. No es nuestra función decidir si el artículo es bueno o es destacado. Somos como cualquier otro usuario. De hecho, yo he revisado artículos destacados cuando la cosa está muy chicha y no hay mucha participación. Podemos intervenir como cualquiera. Lo que sí hacemos es, tenemos funciones de administrador en el sentido de que si alguien hace comentarios que se pasan de la raya o nos hacen, por ejemplo, un usuario hizo un comentario en la discusión, entonces yo fui y le dije, no, en la discusión no corresponde, tenés que hacerlo acá o allá. ¿Tá? Somos administradores en ese sentido. No tenemos más peso que ese, que ir, cerrar, ordenar, categorizar, pero nada más. ¿Tá? El cargo dura un año. La elección comienza el 1 de febrero. No, en realidad hay una tanda de postulaciones que comienza el 1 de febrero y cierra el 14. El 15 abre la votación y termina el 28. ¿Tá? Y después de ahí se eligen 7 ACAD, que en realidad son un exceso para todo el trabajo que tenemos. Imagínense que en este momento tenemos 6 artículos a candidatos y tenemos 7 ACAD. ¿No? Pero bueno, hay muchas más revalidaciones. Acá están los nombres de los actuales, están por orden alfabético, aunque yo en realidad saqué la segunda cantidad de votos. Ganímedes, Gauri, Yarrow, Quirico, Morsa, Phoenix y Raymond Gallow. Esos son los acá actuales. Y se pueden emitir 4 votos. Es la única vez en Wikipedia que se puede votar por 4 personas a la vez. ¿Tá? La particularidad que tiene esta votación es que todos nos presentamos
y las votaciones simultáneas, todos en la misma hoja. Entonces vos podés votar hasta por 4 personas. Y después se suma y se ve quién es el que tiene mayor cantidad de votos. Bien, y nosotros tenemos además, de la misma forma que existe en el tablón de los bibliotecarios, nosotros tenemos un tablón donde se supone que la gente debe comunicarse con nosotros, pero jamás, en este año no he recibido un solo mensaje, así que no se preocupen por eso. Tampoco creo que sea muy conocido. Esto es relativamente nuevo, tendrá 2 o 3 años nada más. Bien, y por acá nada más. Yo he terminado. Espero no haberlos aburrido con mi perorata.